Seguimos informando, este programa no se detiene, iniciamos la transmisión de nuestras entrevistas que tienen un contenido coyuntural, un asunto noticioso y claro que tienen este otro elemento informativo que queremos dar al programa. Hay una primera parte que tenemos estas transmisiones de entrevistas más de carácter humano, personal, de perfil y tal. Hoy está con nosotros la periodista Nina Osorio. Ella es integrante del portal Periodismo de Investigación. Es parte del staff de periodistas investigadores de esta página que hemos mencionado, que hemos señalado, Periodismo de Investigación. El último de los trabajos que ha sido difundido por parte de Periodismo de Investigación tiene que ver con lo que sucede al interior de la Asamblea Nacional. Hay referencias a través de este estudio, de esta investigación, de que en la Asamblea existe una sobrepoblación de funcionarios, un piponazgo, como decimos habitualmente. Así que le hemos pedido a Nina que nos acompañe para conocer el alcance de esta investigación. Nina, bienvenida, gracias por estar en Radio Quito y en Platinum. ¿Qué es lo que ocurre en la Asamblea con el excesivo número de funcionarios, de empleados? Buenas tardes, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Pues sí, justamente este es el último informe de periodismo de investigación, y ya que estamos inaugurando la nueva Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que no tiene la confianza de los ciudadanos, que representa un poco menos del 2%. Hemos detectado también que existen aproximadamente 518 funcionarios del área administrativa en exceso. Actualmente la Asamblea Nacional tiene dividida a su planta más o menos en personas que se dedican al área administrativa, que son 702 administrativos, y en el área legislativa 617. Lo que hemos determinado, ¿sí?, en esta investigación es que existe una propuesta al interior del área administrativa en donde se plantea que alrededor de 570 funcionarios administrativos en la Asamblea Nacional son administrados a libre albedrío por la presidencia de la Asamblea. Es algo así como manejar un ministerio, lo hemos puesto en esta investigación. O sea, la nueva presidenta de la Asamblea tiene la potestad, según la ley, según el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nombrar y renovar el personal de la función legislativa. Y algo así sucedió con César Litardo. Prácticamente medio Quevedo se instaló en la Asamblea Nacional sin que haya una auditoría de por medio en cuanto a la eficiencia y también a las dobles funciones que se pueden detectar en la Asamblea Nacional. Gracias. Y ustedes llegan a la conclusión de que hay alrededor de 500 funcionarios administrativos de más. Lo que ocurre es que la Asamblea, por ser un ente político, por tantas consideraciones que todos sabemos, es un espacio en donde van legisladores, van funcionarios, en fin, y ahí hay ciertos intereses políticos de atender demandas, de aceptar presiones, de incorporar empleos y tal. Me parece que ese es un poco el origen de esto que yo he dicho sobre población de funcionarios. Sí, exactamente. Lo risible es que en la primera función del Estado y en muchas instituciones del Estado se vean los cargos públicos justamente como un pago de favores o como cuotas políticas. Eso yo lo digo de manera general porque lo que se insiste en este informe es averiguar realmente si toda la planta administrativa especialmente está cumpliendo con funciones de acuerdo a la eficiencia. Y esto lo digo porque en el año anterior, en junio del año 2020, la Asamblea Nacional generó un proyecto de optimización laboral en donde se desvincularon a 40 personas con nombramiento. En ese momento, estamos hablando casi hace un año atrás, habían 1.216 funcionarios y ahora, en marzo del 2021, hay 1.319. Es decir, este proyecto de optimización laboral y de mejorar los procesos de selección de personal quedó en un viejo archivador en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la Asamblea? Lo que está sucediendo en la Asamblea es que hay una alta rotación del personal con nombramiento.
en detrimento de la eficiencia. Y hay ejemplos de nuestras fuentes al interior de la Asamblea, gente que tiene nombramiento, por ejemplo, en un área de planificación, le mueven a otras áreas administrativas y como hay una vacante o dos vacantes en esta unidad, se contratan a 4 personas más. Y eso no hay control en absoluto en la ley. Entonces, gente de la administración nos ha enviado una propuesta del número de servidores legislativos con el cual la Asamblea funcionaría de una manera óptima y holgada. Eso es 184 funcionarios, nada más, pero en este momento existen 570 en el área administrativa. Esta entrevista es retransmitida por Nina Radio, El Poder de la Verdad. Saludamos a nuestra audiencia en el Puyo Pastaza. Seguimos entonces este diálogo con la periodista Osorio. ¿Y qué es lo que ha sucedido en las últimas administraciones? ¿Qué es lo que ocurrió en la gestión del presidente Litardo? Claro, justamente en la administración de César Litardo es donde se puede ver, al menos de lo que hemos revisado, cómo se ha inflado la nómina, ¿no? De cómo es también un poco risible ver que en la Asamblea Nacional actualmente más del 53% de la planta de los cargos están destinados al área administrativa y el 46.7% al área legislativa, cuando debería ser al revés. Es decir, es la Asamblea Nacional, el personal administrativo es personal de apoyo. Y quisiera referirme a esta propuesta porque, si bien es cierto, esta es una propuesta que no es oficial, no es una propuesta que está en un informe de la Asamblea Nacional, es una propuesta de funcionarios al interno de la Asamblea que plantea que en las 5 secretarías y 14 unidades de la Asamblea se podría trabajar con 184 personas, ¿sí? Esto significa de que, por ejemplo, en este momento hay 132 personas con nombramiento. Significa que en la asamblea, en el área administrativa, solamente se tendrían que contratar a 52 personas. Hay un exceso de 518 funcionarios. Es decir, un poco lo que se está tratando de hacer demostrar en esta investigación es que en la Asamblea Nacional, el área legislativa, es decir, todos los asambleístas, todos los asesores que por ley se permiten al vicepresidente, al presidente, a los miembros del CAL y a los propios asambleístas, deberían representar al menos el 77% de la nómina, pero en este momento son menos de la mitad. Entonces, un poco va por eso, ¿no? Y estos 518 personas contratadas en el área administrativa, vamos a decir que ganan algo así como $2,000 cada uno, porque tenemos que hacer una generalización, implicaría al año un ahorro de $12 millones, $12,400,000 para el Estado ecuatoriano, en un momento donde hay una crisis terrible en los hospitales. Vemos a Eugenio Espejo que está con un déficit de suministros, cuando vemos que la Fiscalía General del Estado necesita de operadores fiscales. Es decir, en la Asamblea Nacional debería revisarse la eficiencia de los funcionarios y sobre todo si las funciones que se están desempeñando en la Asamblea Nacional no están dobleteadas o triplicadas, para pues un poco ir optimizando el personal. Nina, de modo que lo que usted señala nos permite llegar a esta primera referencia, y es que hay dos tipos de funcionarios, digamos, en la Asamblea Nacional. Unos con nombramiento y otros por contrato. Y quizás esta cantidad mayor de funcionarios legislativos que usted está señalando son aquellos que están por contrato, ¿o qué? Claro, específicamente sí. En el área legislativa no puede haber muchos cambios. En este momento hay 617 funcionarios legislativos porque la ley lo manda así, porque la ley permite que los asambleístas tengan 4 funcionarios y que de paso vayan sumando 4 más si son vicepresidentes, les sumo otros 4 si son otros son parte del CAL y 3 más si son parte de una comisión especializada. Es decir, este número, 617, son igual contratados, pero no cambian porque la ley estipula un número específico de funcionarios legislativos. ¿En dónde está el engorde de la nómina? Es en el área administrativa. Hay 702 funcionarios en el área administrativa, de los cuales hay 132 con nombramiento. Esos no se pueden cambiar salvo que se eliminen esas plazas, ¿no? Entonces, si hacemos la resta, significa que hay 570 personas
que el presidente de la Asamblea, en este caso presidenta de la Asamblea, puede contratar a discreción. Por eso decimos que ser presidente de la Asamblea es algo así como manejar un ministerio. Pero ¿cuántos contratos son realmente necesarios? De esos 570 son 52 personas. ¿Y qué tareas normalmente hace el área administrativa? ¿A qué dedican sus esfuerzos? Bueno, en el área administrativa, bueno, según lo que tenemos entendido, según el organigrama de la Asamblea Nacional, hay 5 secretarías y 14 unidades, ¿sí? Si me permites, Andrés, quisiera contarle a tu audiencia cómo es, más o menos, esta es la propuesta, ¿no? Y quiero decir propuesta porque no está hecha en piedra ni tampoco es un informe oficial, sino una propuesta al interno de personas que conocen cómo funciona el legislativo. Por ejemplo, Participación Ciudadana tiene 2 unidades, la Escuela Legislativa que perfectamente podría funcionar con 10 servidores y las casas de la Asamblea Nacional con 24 servidores. Estoy hablando de la propuesta. La Secretaría General, que tiene una unidad técnica legislativa, con 10 bastaría. En la Administración General hay una unidad administrativa, otra de asesoría jurídica, otra financiera, otra de planificación, otra de talento humano y otra de TICS. Todos podrían funcionar perfectamente con 10 funcionarios, menos la de TICS o la de talento humano, que podrían funcionar con 20 funcionarios. De ahí tenemos otra secretaría, que es la Secretaría de Relaciones Internacionales, en donde hay 3 unidades. La de gestión internacional, la de protocolo, de relaciones interinstitucionales, que podrían perfectamente funcionar con 10 funcionarios cada uno. Y finalmente hay una Secretaría de Comunicación. Allí están los medios legislativos y comunicación institucional, calculando con 15 funcionarios podrían funcionar. En esta propuesta, 184 funcionarios bastarían para trabajar holgadamente en la Asamblea. Hemos visto reacciones a esta publicación, sí, funciona. Hay personas que dicen, claro, pero en comunicación institucional necesitaríamos más gente. Perfecto, podríamos decir que 5 funcionarios más, 10 funcionarios más, pero no una diferencia de 518. Me hago entender. Entonces, más o menos, esta es una propuesta en tiempos de austeridad, en tiempos donde sobre todo la Asamblea Nacional tiene que recuperar el estima ciudadano y sobre todo la confianza del ciudadano. Así que 184 sería lo óptimo según esta propuesta. Cada legislador que llega a la Asamblea tiene un número, digamos, un cupo de asesores. ¿Y qué ocurre con ellos, por favor? Claro, los asambleístas, según la ley, tienen derecho a tener 4 funcionarios, ¿no? Tienen 2 asistentes y también 2 asesores, ¿sí? Me parece que sumando, incluido el sueldo del legislador, con todos los incrementos de ley, me parece que en el equipo de cada asambleísta se gasta algo así como $25 millones anual. Una cosa que nosotros destacamos en esta investigación es que habría que también revisar, pues, la ley orgánica de la función legislativa y el reglamento interno de talento humano, en el sentido de que la ley no regula el número, no le permite al presidente de la Asamblea regular el número de asesores, ¿sí? Eso es una cuestión bastante interesante. La ley dice en su artículo 244, el reglamento de talento humano, de que el presidente de la Asamblea podrá designar al personal de apoyo y asesoría de la presidencia de acuerdo a sus necesidades. No hay un componente técnico en esta disposición. Usted recordará, Andrés, José Serrano, por ejemplo, tuvo 25 asesores, Elizabeth Cabezas tuvo 6, César Litardo sobrepasó los 10, y eso realmente no hay un control. Y asimismo, el pertenecer al CAL, la ley permite que un legislador pueda tener 4 funcionarios más a su cargo. Entonces, realmente es necesario que los 4 vocales del CAL sumen 16 asesores y asistentes adicionales y los 2 vicepresidentes 8 asesores y asistentes más. Eso lo manda la ley, no es que se está cometiendo una ilegalidad, sino que realmente en aras de la eficiencia, la pregunta es si es necesario ver asesores por doquier en la Asamblea. ¿Y qué es lo que ustedes proponen ahora? Entonces, sobre la base de esta investigación, ¿qué es lo que plantean? ¿Una reducción de personal?
nosotros no podemos plantear nada en realidad. Nuestra tarea es un poco contar una historia, ¿no? Le hemos llamado la Asamblea Pipona, con 500 funcionarios administrativos de más, en aras de que al menos casa adentro, tanto los asambleístas como Contraloría, o si se ven auditorías externas, de alguna forma se pueda realmente brindar a través de los cargos administrativos y legislativos en la Asamblea, y sería bueno en todas las instituciones, un trato de calidad, un trato eficiente, porque estamos hablando de dineros del Estado y estamos hablando sobre todo de un ahorro de más de 12 millones de dólares al año si se toma esta propuesta de optimización laboral. Por supuesto, vuelvo a reiterar, decir que la Asamblea puede estar con 184 administrativos perfectamente es una aproximación, pero nos da cuenta de que realmente hay más de 500 personas a contrato que realmente no sabemos si están cumpliendo de manera eficiente con su trabajo, porque no hemos podido acceder a esa información. Y esa es una tarea que debería hacer la nueva Asamblea, y también, pues, Contraloría, no sabemos si lo está haciendo, pero sobre todo ir transparentando y hacer de la función legislativa un estamento mucho más eficiente, y sobre todo que se utilice con respeto el dinero de los ciudadanos. Está perfecto. Muchísimas gracias a Nina Osorio, periodista del portal Periodismo de Investigación. El tema, lo que ocurre en el área administrativa de la Asamblea Nacional.